Los humanos migramos porque en el desplazamiento anida nuestra esencia. Las palabras han sido siempre nuestro lugar de encuentro. Y este año también lo serán. Nos reuniremos con esos amigos que, aún estando lejos, son parte de esta misma historia. En la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura seremos nómadas que reunirán lenguajes, miradas, voces para narrar las historias que cada uno ha recolectado en su viaje personal. Octubre 2 al 11, obra invitada de la literatura universal, El Libro de la Selva. Participa ingresando a www.fiestadelibroylacultura.com. ¿Hacia dónde será nuestro próximo viraje? La Universidad de Antioquia y la Alcaldía de Medellín, en el marco de la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura, les dan una cordial bienvenida al 11º Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro. Con este evento se busca fortalecer un espacio urbano y académico de discusión interdisciplinaria en torno al tema del crimen, tomando como eje central la novela negra, o como aquí preferimos llamarla, la novela de crímenes. En su 11ª versión de 2020, el Congreso busca impulsar la reflexión en torno a la problemática medioambiental y a su representación literaria, sus realidades, mitos y en especial la lucha de los pueblos originarios en defensa de la tierra, todo lo cual constituye un rico material para la literatura actual. Medellín Negro 2020 es organizado por la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia y cuenta con el apoyo de la Fiesta del Libro y la Cultura de la Alcaldía de Medellín, la Fundación Universidad de Antioquia, el Instituto Humboldt y el Instituto Goethe de Alemania. Saludamos a quienes con su apoyo nos han acompañado en este proceso: al rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda Céspedes, al vicerrector administrativo Ramón Javier Mesa, al decano de la Facultad de Comunicaciones, Edwin Carvajal, al director del Departamento de Comunicaciones, Carlos Mario Guisao, al director de la Fundación Universidad de Antioquia, Luis Fernando Múnera, al representante del Instituto Humboldt, Alberto Rodríguez Páez, a la directora de IDARTES, Catalina Valencia Tobón, al Instituto Goethe y a la directora de la Fiesta del Libro y la Cultura, Ana Piedad Jaramillo. Saludamos también a los conferencistas, ponentes, escritores que participarán en el evento y a todos los espectadores que aceptaron nuestra invitación. El Congreso Medellín Negro de este año, en su versión virtual, cuenta con la participación de 6 conferencistas entre escritores y académicos, así como de 9 ponentes que disertarán en torno al tema del medio ambiente y la literatura negro-criminal. Bienvenidos. Bueno, el medio ambiente ya no es un problema que solo concierne a países como Colombia, cuyas economías dependen en gran parte de actividades como la minería. Con la pandemia de COVID-19, los cambios que parecían imposibles ahora son reales. Una nueva normalidad se ha instalado y una que se convierte en materia artística para ser pensada y elaborada desde la ficción negro-criminal. Estamos ante una nueva perspectiva del género negro. Este es el tema de la charla con el que iniciaremos el 11º Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro, titulada La nueva normalidad desde la literatura negro-criminal, nuevas perspectivas. Para eso nos acompañan el escritor estadounidense Gavino Iglesias, quien también es editor, columnista y docente, y uno de los representantes de la estética bizarra en la literatura. Sus artículos han aparecido en medios tan prestigiosos como el New York Times, el LA Times, Los Angeles Review of Books, Punk, entre otros medios. Igualmente, sus relatos han aparecido en varias antologías dedicadas a la literatura negro-criminal y bizarra. Es también autor de varias novelas. En segundo lugar, tenemos también con nosotros a Alejandra Jaramillo Morales, escritora bogotana, autora de 4 novelas, entre ellas un proyecto de escritura digital titulado Mandala, y es también autora de 3 libros de cuentos, entre ellos Las Grietas, libro ganador del Concurso Nacional de Novela y Cuento de la Cámara de Comercio de Medellín, y que estuvo entre los 15 nominados del Premio Hispanoamericano de Cuentos Gabriel García Márquez 2018. Ha publicado 2 novelas para adolescentes con el sello Lo que Leo
numerosos artículos sobre literatura y cultura, así como 3 libros de crítica literaria y cultural. Y en tercer lugar, tenemos al escritor Francisco Alejandro Méndez, quien es también periodista y crítico literario, ganador del Premio de Literatura Miguel Ángel Asturias de 2017, doctor en Letras por la Universidad Nacional de Costa Rica y quien también posee una especialización en la Universidad de Louisville de Estados Unidos. Él es el creador del Comisario Wenceslao Pérez Chanán, protagonista de 6 novelas, entre ellas Saga de Libélulas, por la que se ganó el Premio Miguel Ángel Asturias. Bueno, bienvenidos todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, muchísimas gracias. Una alegría estar compartiendo con ustedes hoy. Bueno, Contentísimo de estar aquí, sobre todo celebrando libros, que tanta falta nos hacen mientras estamos encerraditos en casa. Claro que sí. Bueno, pues precisamente, en primer lugar, yo quería comenzar por el tema del género negro. La nueva normalidad ha traído cambios que parecían imposibles antes. Hemos visto la paralización de las industrias y las economías debido a las cuarentenas, la aparición de ciudades fantasmas como consecuencia de los confinamientos estrictos. En suma, un panorama que parece de distopía. Y entonces la pregunta que uno se hace aquí es hacia allá, hacia donde nos dirigimos en este momento, hacia una literatura negra de corte más distópico. Yo quisiera preguntarle, empezar por Gavino. Una de las cosas que hablo con mis estudiantes constantemente es la estrechez que hay entre lo que vemos en la calle a diario y luego lo que termina dentro de nuestros libros. Lamentablemente pasamos por esta situación, pero no se acaba. Todas las realidades que hemos ido asesinando a los poquitos a través de la pandemia van a producir una literatura. Obviamente la novela de crimen, la novela negra, es la literatura social, es la literatura de la gente. Cada individuo que ha perdido su empleo ahora, cada padre de familia desesperado porque no puede alimentar a sus hijos, en la manera en que esto se vaya extendiendo, van a ser individuos que terminan en desesperación. Y la desesperación, por lo general, como todos sabemos, lleva al crimen. En cierto sentido, yo siempre he visto la novela negra, la novela del crimen, no como la novela, la narrativa de personas malas, sino las narrativas que trabajan con las cosas que llevan a personas buenas a hacer cosas malas. Y me parece que esta nueva realidad va a forzar mucho más de eso. Yo perdí un trabajo el 1 de junio. Tengo decenas de amigos que han perdido su empleo debido a la pandemia, y la desesperación se empieza a notar cada vez más. Obviamente los escritores estamos siempre con el ojo en la calle, tratando de tomar el pulso de la gente, y me parece que en las semanas, en los meses y en los años que vienen, la novela negra va a seguir haciendo lo que siempre ha hecho, que es levantar un espejo para enseñarnos lo que está pasando en la sociedad. Y en países donde la pandemia ha sido peor, en países como mi país de origen, que es Puerto Rico, donde ya la infraestructura estaba por el suelo, donde veníamos por los pasados 3 años aún tratando de levantar cabeza luego del huracán María, ahora este segundo golpe. Esto lo vamos a ver a través de toda América Latina. Y la novela negra va a representar eso. No sé si lo vamos a trabajar ya como distopia. No creo que le demos un aire de ciencia ficción. Va a ser exactamente las palabras que utilizaste al principio. Va a ser la nueva realidad. Vamos a representar la nueva realidad, la nueva desesperación, la nueva manera en que el crimen se convierte en la solución a muchos de nuestros problemas. Bueno, es evidente que la nueva normalidad se parece más a sociedades regidas por un gran hermano como la evocada por George Orwell en su famosa novela 1984. Y esto pone el tema de las libertades en primer término, un tema que hace parte del repertorio de la literatura moderna. Pensemos, por ejemplo, en Jean-Paul Sartre y su trilogía de novelas en torno a la edad de la razón, donde el tema realmente es la libertad individual. ¿Será posible que veamos un resurgimiento entonces de los grandes temas del periodo moderno, como la libertad, la identidad nacional, en esta nueva normalidad? ¿Qué me puede decir al respecto, Alejandra? Bueno, es complejo. ¿Qué puede pasar? A mí me parece que quizás tendríamos que empezar un poco la discusión
conversando sobre lo que la literatura ya hizo previo para llegar a este momento. Me parece que es muy interesante que pensemos cómo la literatura de todo el siglo XX y del comienzo del XXI se ha preguntado por la posibilidad de lo distópico. Ha ido a hacer la proyección al futuro y a imaginarse cómo lo que el presente muestra nos puede llevar a catástrofes tremendas, culturales, personales, ¿no? Esa definición de la novela negra como una novela que es el reflejo de la desesperación me parece bellísimo porque, claro, es cierto, no es el problema del criminal, sino el problema de la situación que crea ese crimen. Y un poco creo que la idea de la novela distópica tiene que ver con la manera en que hemos entendido qué es lo que estamos viviendo. Yo recuerdo, no sé si Gabino, ¿te acuerdas que a Margaret Atwood le preguntaron al comienzo de toda esta situación, cuando el mundo acababa de parar y de colapsar, como no nos podíamos imaginar que podía suceder? A ella le preguntan si le parecía que eso era una distopía. Y ella dijo que no, que esto no era una situación distópica, que esto era una situación real. Y de alguna manera a mí me parece que ella estaba, y voy a usar una palabra un poco fuerte que usamos los colombianos, que era como reculando, porque estaba de alguna forma diciendo la literatura no puede llegar hasta allá, no puede llegar a hablar de lo real, ¿no? Y yo sí creo que tiene mucho que ver, porque lo que nosotros estamos viviendo en este momento nos hace preguntarnos precisamente por lo que la literatura ya fue capaz de contar, por lo que la literatura ha proyectado al futuro, que es lo que nosotros somos hoy. Ahora, por supuesto, ¿qué viene ahora? Digamos, tú dices el tema de las libertades. ¿Qué está pasando con este momento? Que lo que nosotros vemos de esta situación, que por supuesto tiene algo muy distópico en muchas de sus maneras de ser y de presentarse entre nosotros, es un estado catastrófico donde vamos a entrar en la gran desesperación, en un colapso económico, imagínense, pero además regido con la posibilidad de que empecemos a controlar la vida privada de unas formas en que en el mundo occidental antes creemos que no se estaba dando tanto como se da en Oriente. Entonces, aquí puede haber unos cambios muy fuertes. Y en ese sentido, creo que el juego entre la literatura que se adelantó a contarnos esto y lo que la literatura va a empezar a hacer ahora es muy interesante, porque de todas maneras de esta situación va a surgir esa proyección. Yo llevo muchos años como profesora de escritura creativa y constantemente me encuentro con que mis alumnos y alumnas quieren escribir novelas futuristas. Me gusta llamarlas futuristas porque ya no son solo ciencia ficción, ya el problema es lo que todas las perversidades que puede mostrar el capitalismo, que puede mostrar las relaciones humanas y que se llevan al futuro, hasta dónde podríamos llegar con ese futuro. Y creo que ahí la literatura va a estar llevando esto que ve en este momento a exacerbarlo y a buscarle otras salidas. Y claro, por supuesto, la libertad va a ser muy importante porque es probablemente uno de los temas en los que estaríamos perdiendo mucho terreno en este momento. Yo no soy de las personas que sale a marchar contra ponerse una máscara ni contra estar encerrada, porque a mí me parece que yo sí creo que salvar la vida de mucha gente que no se salvaría si no es así, es muy importante. Pero estoy, como decía Gabino ahora, estoy absolutamente atenta a cada discurso que habla de conspiración, a cada discurso que trata de entender distinto lo que está pasando, porque ahí están los relatos. Ahí está eso que nosotros tenemos que ver cómo va a palpitar y hacia dónde va a ir, porque es lo que habrá por contarse. Y lo que he visto, como les decía ahora con el tema de los estudiantes, las formas en que yo he visto en los últimos 10 años cómo están imaginándose el futuro. Y la mayoría, por supuesto, son unas visiones desde ese lugar humano de la entropía, de que todo se va a ir destruyendo, donde ven con un escepticismo tremendo y, por supuesto, una mirada distópica de la realidad. Y creo que este momento pues lo exacerbará. Bueno, pues Alejandra mencionaba la literatura del pasado y precisamente pensaba yo en la estética bizarra, que tiene un elemento lúdico y transgresor que se manifiesta en el humor negro y en la imaginería en la que interactúan humanos con seres híbridos y mutantes en un contexto en el que prácticamente todo es posible. Es decir, una dimensión muy kafkiana, que es lo que Kafka de alguna manera nos mostraba ya en el siglo XX en la literatura moderna. Ahora, con esta pandemia también hemos visto cómo lo que parecía imposible, es decir, frenar la locomotora capitalista, la entronización de un Estado más autoritario, especialmente en Occidente, se hace realidad. Pero cuando la ficción se vuelve ya una realidad, lo que antes era un juego se vuelve algo más serio, un dilema serio. Yo me pregunto qué va a pasar entonces con la estética bizarra, porque claramente la estética bizarra pues tiene un elemento lúdico que, a pesar de que tiene esta dimensión kafkiana,
en Kafka no aparece. Kafka todo lo toma muy en serio. ¿Qué cree Gavin Iglesias que va a pasar? ¿Esto va también a cambiar un poco la estética del bizarro? Definitivamente, me parece que el nacimiento de la literatura bizarra se da porque podíamos casi estar de acuerdo en tener un entendimiento sobre la realidad como, como una cosa que dábamos por sentado, era algo que estaba ahí y que lo podíamos aceptar y en cierta medida tu realidad era un poquito distinta a la mía, pero le aplicaban las mismas normas. De repente esa realidad monolítica la implotamos y ya no existe. ¿Y qué va a ser la literatura bizarra ahora? Si vamos, no podemos ir muchísimo más atrás porque la literatura bizarra americana no es tan vieja, es como casi todas las cosas en este país, no tiene tantísima historia, pero si le damos para atrás al reloj unos 10 o 15 años, podemos ver algunas de las cosas que son realidad hoy, presentadas en ese entonces como si fuera la cosa más bizarra del mundo. Mm. Cuando esa literatura bizarra hoy se convierte en realidad, el género tiene que detenerse y pensar a dónde vamos a ir ahora. Cómo vamos a ver un mundo donde vamos a hacer la contrapropuesta a la realidad cuando ya no entendemos lo que es la realidad y cuando nos podemos conectar a un medio masivo de comunicación y ver que hay alienígenas que nos están atacando, que las vacunas no sirven, que el presidente rapta niños y se los come. O sea, si eso es lo que vemos en las noticias todos los días por la mañana, ¿a dónde va ahora la literatura bizarra y qué tiene que hacer, qué elementos va a tener que hablar ahora para poder seguir llamándose literatura bizarra, cuando la gran amenaza ahora parece ser que la literatura bizarra va a entrar en la sección de no ficción de las librerías? Así que Mm. no sé a dónde vamos desde aquí, pero tenemos que sentarnos y pensar, imaginar ese futuro donde tenemos que crear una nueva realidad para luego hacerle la contrapropuesta. Bueno, pues yo lo veo por el mismo sendero que va la cosa. Pero volviendo al tema de la modernidad, de todos estos metarrelatos de la modernidad que están volviendo a surgir, otro tema que ha traído esta nueva normalidad, o más bien otro dilema, es el del papel de los medios de comunicación en esta pandemia. Pero esto tampoco es un tema nuevo. Si nosotros miramos al pasado, el dramaturgo noruego Henrik Ibsen ya había tratado este tema en un drama de 1883 titulado Un enemigo del pueblo, en el que la prensa liberal censura a un científico porque sus descubrimientos ponen en peligro una industria capitalista. ¿Cómo ven ustedes el papel de los medios en esta pandemia, Alejandra? Eh, es complejo porque ya los medios no son solamente los periódicos, los noticieros, sino también las redes sociales, ¿no? Y la manera en que la información circula. Y me parece que lo que yo he visto, digamos, es como una explosión de multiplicidad de discursos en los que uno finalmente no logra entender cómo dónde ubicarse. Y eso, desde el lugar de nosotros que investigamos el acontecer cotidiano, es muy interesante, pero al mismo tiempo es de una terrible dispersión, ¿no? Y como que cada que yo hablo con mi mamá, por ejemplo, un día decide que hay que tomar aspirina todos los días porque lo único que lo salva a uno del coronavirus y después está en el lado más como de ciertos medicamentos muy esotéricos y después entonces salta una cosa muy médica, muy clínica y uno dice, ¿cuál es el universo donde se genera la claridad? Y ahorita, oyendo a Gabino, me parecía que de pronto después de la estética bizarra vendrá la estética lógica, porque en algún momento tendremos que volver a algún sistema lógico que permita volver a entender esto, o sea, no como, porque además el proceso no es de la pandemia, es un proceso de haber caído en unos sistemas de gobierno donde estamos regidos de una manera demasiado grande por la emoción y como por una irracionalidad, ¿no? Ir constantemente contra la racionalidad posible y creo que ahí hay un terreno muy complicado. Ahora, a mí me parece que es interesante también pensarse en el tema de la literatura, qué es lo que se va a convertir en crimen después de esta situación. ¿Qué es lo que vamos a pensar que va a ser el crimen? Porque ahí, en ese discurso que los medios de alguna manera también mueven, pero que sobre todo las redes sociales mueven de todo tipo de conspiraciones, creo que hay algo muy interesante en qué es lo que se va a volver el crimen después. ¿Cuál es Mm. el terreno que tenemos que esculcar
para descubrir el sentido del crimen. Las decisiones de los gobiernos, dónde tomaron decisiones a favor de quién, por qué se fueron del lado de las empresas en ciertos momentos y no de la gente, por qué se fueron con la gente, qué es lo que de verdad está pasando. Yo no sé, pero a veces a mí sí me gustaría tener una camarita y estar metida viendo qué pasa con los distintos gobiernos y cómo toman sus decisiones, qué información es la que tienen. Uno quisiera y quizás en unos años estaremos en la posibilidad de investigar todo eso y entender cuáles eran los crímenes. Yo creo que es de una riqueza para la novela negra, todo lo que está pasando en este momento, impresionante. Pero claro, el problema es que antes de que la novela negra entre a conversar de frente con esta realidad, se necesita, creo yo, digamos, es mi interpretación de la literatura, se necesita una suerte de neorrealismo que vuelva a organizar toda esta cosa, porque vamos a pasar por un momento de caos de comprensión de esta realidad, pero por supuesto es un germen tremendo para unos nuevos géneros que tendremos que conocer a partir de acá, que no sabemos cuáles son, pero que se van a ir mutando con esta situación que no conocíamos y que ha sido una gran novedad y un gran colapso y que apenas estamos empezando a ver, porque sabemos que esto va a ser peor. Gabino decía hace un rato, lo que va a pasar con América Latina va a ser impresionante en la pobreza, en todo. Entonces, imagínense si la novela negra, siguiendo a Gabino, es la desesperación, ¿a dónde va a llegar la desesperación? ¿Y qué formas de la desesperación y del crimen vamos a conocer? Mm. Bueno, realmente sí, yo pienso que lo del realismo va a tener que entrar con mucha fuerza porque de la novela negra se ha escrito que es la novela social de nuestra época. Y ahora estamos viviendo un escenario mundial de guerra fría, es decir, en el que las tensiones entre Estados Unidos, China, o lo que sería Estados Unidos, el bloque euroasiático, porque ahí también entraría Rusia, son cada vez más crecientes. Yo me pregunto cuál va a ser la respuesta del género en América Latina específicamente, porque la novela negra latinoamericana, en mi impresión, es bastante localista. Debido a la situación de crisis de estos países, que es una crisis permanente, los escritores suelen estar muy enfocados en su propia realidad y darle un poco la espalda a la realidad global. ¿Ustedes creen que con esto lo global va a entrar en la literatura negra latinoamericana con más fuerza? Gaby, ¿no qué piensa? La movida que veo aquí, hubo un libro importante por todas las razones erróneas llamado American Dirt, que escribió una mujer blanca sobre mexicanos cruzando la frontera. La movida que veo ahora con lo que se llama el movimiento de dignidad literaria en Estados Unidos, lo que se llama Own Voices como movimiento literario, es vamos a prestar atención porque durante toda la niñez de los americanos entran a un salón de clase y en la pared hay un mapa del mundo donde Estados Unidos queda exactamente en el centro, porque obviamente Estados Unidos es el centro del mundo. Este gobierno y esta situación han forzado a mirar esa visión con un poquito de sal, con un poquito de reojo. Esto no es verdad. Esa mentira que nos llevan metiendo desde niños ya no funciona. Vamos a abrir la puerta y vamos a ver qué dicen otras personas. La tensión racial también ha obligado a que muchos americanos se den cuenta de que Estados Unidos ya no es un país blanco. Es un país blanco, es un país negro, es un país marrón, es un país bilingüe. Eh, y ahora la nueva movida es qué está pasando con nuestras relaciones con América Latina, cuánta gente de cuántos países vive aquí, de qué manera están ellos ayudando a educar a nuestros niños, son los que escriben nuestros libros, son los que editan nuestras novelas, son los políticos en muchos estados. Me parece que van a empezar a prestar atención. Como siempre va a haber un grupo que va a ser ceguera autoimpuesta, no van a querer hacer caso, no van a querer abrir los ojos, pero la mayoría de los lectores, la mayoría de los profesores están abriendo los ojos y se están dando cuenta de que esa idea Estados Unidos centrista ya no funciona, de que falló hace muchos años, falló antes del 2016 y el 2016 hizo que implotara completamente. Y ahora sí vamos a empezar a prestar atención. ¿Qué están haciendo en otros países? ¿Cómo están redefiniendo su realidad? ¿Qué cosas están haciendo para sobrevivir esto? En países donde ya hubo situaciones como esta, en países donde el desempleo o la pobreza ya eran problemas que estaban en el ojo del gobierno, qué medidas se tomaron, cómo salieron del hoyo constantemente. Y espero que en algún momento esa mirada al exterior ayude a empezar a enriquecer
no solamente las visiones, sino las soluciones y que en algún momento se abran las puertas de una manera que invite a la conversación que hemos tenido que tener durante décadas que no hemos tenido, porque obviamente Estados Unidos era el centro del mundo y no tenía que hablar con nadie, ni enterarse de nada, ni pedir permiso. Me parece que todo eso empieza por la literatura y está empezando. Espero que tome fuerza y que haga ese efecto de avalancha y vaya creciendo. A la medida que va pasando la pandemia, probablemente lo acelere un poquito porque obviamente ya no hay, no se puede mirar hacia arriba porque el gobierno nos falló hace mucho tiempo, entonces hay que empezar a mirar hacia los lados y hablar con gente. Y Alejandra, ¿qué piensa? Porque Alejandra, por ejemplo, yo pienso en La ciudad sitiada, en la novela suya, y que es una novela que da pues cuenta de esta realidad que vivió Colombia hasta hace un tiempo. ¿Qué piensa? ¿Cree que vamos a poder, los escritores latinoamericanos van a poder de alguna manera liberarse de esta obsesión con los problemas nacionales y mirar un poco más hacia lo global o no? Yo no creo que eso sea importante, la verdad. A mí me parece que los escritores y escritoras debemos mirar lo que nos es necesario a cada uno. Hay una libertad. Creo que la pandemia sí nos pone de frente con algo muy claro de lo que es de hace más o menos, no sé, 40 años. Sabemos que es la globalización, pero aquí fue evidente en la velocidad en que la enfermedad podía moverse, que el Mm. virus podía llegar y en como en la conexión, en la interconexión en que estaba el planeta, que de repente frena un montón de cosas. Digamos, a mí en mi vida personal, que había montado un proyecto amoroso a distancia, los primeros meses eran una sorpresa abrumadora porque era sentir que el planeta me había permitido inventarme ese amor y ahora me lo quitaba de las manos porque no podía volver a viajar, no podía moverme, no podía hacer nada. Imagínate en otro montón de historias cómo cambió la vida. ¿Sí? Pero la cuestión es que, en efecto, eso probablemente va a entrar en la forma de pensar de los escritores y escritoras, pero yo lo que creo es que el mundo latinoamericano tiene que seguir entendiéndose y cada escritor, escritora va a mirar al mundo que vive y va a seguir conversando con eso. Ahora, cuando yo les decía hace un rato que la idea del crimen se va a mover, es muy probable que en ese mundo latinoamericano el virus y la pandemia y esta situación de caos, que ya no es solamente latinoamericano, pues sí va a permitir que haya una conversación con otros lugares del mundo, ¿no? Porque se ha caotizado las relaciones que tienen los países latinoamericanos con otros países, porque las fuerzas que emergen ahora son distintas que hace 40, 50 años. Entonces, hay una conversación que nos pone a ser seres globales, pero yo creo que de todas maneras, si un escritor elige seguir contando la barbarie de los países nuestros o la barbarie de cualquier país, está en el derecho, porque es el fantasma al que tiene que acercarse. Como lo haga, claro, como quiera. Pero ahí me parece que va a haber como esa dialéctica entre la nueva noción de crimen y cómo cada cual está representando el mundo en el que vive y al que le parece importante representar. Bueno, pues precisamente ese mundo ha cambiado tanto que yo diría que el modelo clásico ortodoxo de novela policíaca ahora sí que con esto recibió su estocada final, porque es un modelo en el que, como todos sabemos, hay una sanción al final, se hace justicia, la policía y los agentes de investigación no suelen ser mal vistos, cumplen un papel, por así decirlo, regulador, pero ahora estamos viendo con esta nueva normalidad un aumento de la brutalidad policial, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Ya vimos lo que ocurrió, ¿verdad? Yo me pregunto si esta novela negra entonces ya no está destinada a desaparecer del todo, porque todavía uno ve en Estados Unidos novelistas que siguen con este modelo clásico. Ya cuando uno ve que la misma ley y la misma justicia no funciona, es posible mantener ese modelo. ¿Qué piensa Gavino? Y creo que todas esas novelas clásicas de género policíaco eran ficción. La única diferencia era la gente se lo creía. La gente se lo creía porque en el lado de las patrullas el vehículo dice que la policía está ahí, que son tus amigos y que son para protegerte. No tenías más que abandonar esos autores famosos, esos Michael Connelly, James Patterson, viviendo en sus mansiones, en urbanizaciones cerradas, y salir a la calle
preguntarle a la gente si los policías eran tus amigos o no, preguntarle a un latino como yo con acento o preguntarle a un negro en un barrio si la policía eran sus amigos, e inmediatamente se te iba a caer la ficción al piso. Me parece que en Estados Unidos, como bien mencionaste anteriormente, la novela negra es la novela social, la novela de crimen es la novela social, pero en Estados Unidos, como son tantos países dentro de uno solo, esa novela se deshace, se desmenuza y empieza a crear pequeños microclimas. Y en Apalachia no se hace lo mismo que se hace en Nueva York, y la novela de Nueva York no es la misma que de Los Ángeles, que no es la misma que la que se da en Texas. Me parece que ahora esas voces, esas visiones sobre lo que es la ley y el orden han sido completamente trastocadas en el ojo público, y lo que sale de esto es probablemente, no voy a decir la muerte, porque obviamente hay gente que tiene esa nostalgia de una manera de entender el mundo donde los policías están bien vistos, donde el policía mayor de edad se retira y abre su oficinita de investigador privado y tiene su fedora y escucha jazz y bebe whisky, tiene una 38 en el despacho. Eso no va a morir porque obviamente es casi como la comida de mamá, o sea, es algo que hemos venido leyendo desde 1930 en Estados Unidos, y habrá mucha gente que lo necesita y no va a morir. Pero el entendimiento de que eso era una novela que trabajaba con la realidad me parece que ya está completamente destrozado, y podemos entender que lo que nos presentaban originalmente como los criminales no necesariamente son criminales, y que la ley y el orden no eran lo que nos habían dicho, y da pie a que toda la literatura que ha venido trabajándose durante los últimos 20 años, donde es la literatura de la gente, y no vamos a hablar de policías y no vamos a hablar necesariamente de detectives, porque la ley y la justicia no recae sobre ellos, probablemente explote, y en los próximos años vamos a ver mucha novela de crimen, mucha novela que tiene que ver con el día a día, donde no van a aparecer ya esas figuras en los roles que los hemos visto en los pasados 30, 40 años. Bueno, pues yo pienso lo mismo. Ya quisiera mencionar sobre otro rasgo moderno que vemos en la literatura actual, que es el tema de las ideologías. Incluso en Rusia ya se habla de una nueva novela ideológica que, según el crítico literario Sergei Oushakine, estaría representada por figuras como Eduard Limonov o como el asesor en asuntos culturales del presidente Putin, Alexander Projanov, y que en Colombia vemos representados en novelas como Desaparición o Amantes y Destructores de Gustavo Forero, y en La Ciudad Sitiada, que tiene como tema también las ideologías. Alejandra, ¿será que estamos viendo un renacimiento de los grandes metarrelatos de la modernidad? Otra vez las ideologías vuelven a la escena después de toda esta etapa posmodernista en que estuvieron en descrédito. ¿Cómo lo ve usted? Es complicadísimo. Yo soy muy descreída. Yo creo que seguimos desorientados, digamos, en cualquier proyecto que tuviera algo de utópico, algo de realmente transformador. Creo que el capitalismo nos sigue ganando la jugada, y que le queda mucho tiempo por seguirnos ganando, pero además lo más grave es que nos la va a ganar en su proceso de entropía, de desbaratarse, de destruirse, y eso va a arrastrar con muchas cosas, ¿no? Sí. Entonces yo sí, el futuro lo veo bastante distópico. Creo que vamos a entrar en un proceso muy fuerte, y para nada estoy sintiendo, digamos, cuando empezó todo esto, algunos críticos salían a decir que tal vez era el momento de la fractura del capitalismo, que todo iba a transformar, que íbamos a salir a una nueva normalidad mejorada, donde todos nos íbamos a ayudar. Y bueno, yo sí lo miraba como con mucho recelo, porque me parece que no. Yo creo que todavía no estamos nada cerca de eso. Eh, y entonces esos grandes relatos, de alguna manera, necesitan asumir una ruptura con el discurso permanente que tenemos del capitalismo como posibilidad. Y yo creo que no tenemos ninguna alternativa por ahora. O sea, todas las alternativas distintas, de alguna manera, tampoco le complacen a nadie de los que estamos en el mundo nuestro. O sea, si a mí me dicen que usted quiere vivir como en Cuba o como en Rusia o como en la China, pues por supuesto no. Si el problema con los derechos civiles en este instante es que nos quieran controlar al punto que controlan a los chinos. Imagínense que uno tuviera que estar ganando puntos diariamente cuando cada vez que habla bien del gobierno, cada vez que hace las cosas como ellos quieren. Eso sería una catástrofe. Entonces no tenemos por ahora, creo yo, discursos que nos permitan una idea de salir de todo eso.
pero lo que sí estoy convencida es que el ser humano lo necesita encontrar y que habrá un momento en que empezaremos a encontrar juventudes que vuelvan a rearticularse en algún tipo de salida. En este instante creo que estamos en el momento del caos. Es un momento tremendamente irracional y caótico y yo, aunque yo creo que lo irracional es muy importante y es germen de muchas cosas, pero lo veremos después. Por ahora, creo que el problema de las ideologías es que no tienen salidas que sean visibles, ¿no? Y que estamos en esa construcción que todavía no sabemos a dónde va. Ahora, el problema de la literatura, ¿sí? Es que de todas maneras necesita estar buscando dónde están puestas las posibilidades, dónde están esas personas que están tratando de descubrir otros caminos y mirarlas. Y mirarlas en su barbaridad, porque hay procesos que pueden ser terribles, pero hay que mirarlos, hay que darse cuenta cuáles son esos posibles gérmenes que vienen. Y de ahí seguirá la literatura conversando con las posibles ideologías. Bueno, pues realmente muy interesante todo lo que han tenido que decirnos al respecto. Les quería preguntar ya por último a cada uno de ustedes sobre si tienen algún proyecto en este momento personal, literario, que nos adelanten algo. Gavino, por ejemplo, ¿qué tiene que decirnos? Llevo trabajando en este negocio que, como le explico a mis estudiantes, la escritura es un arte, la escritura es lo mejor que me ha pasado en la vida. Publicar es un negocio, no tiene nada que ver con la escritura. A la semana pasada, no, hace 2 semanas ya conseguí contactarme con una agente en Nueva York. O sea que ahora aparentemente mi próxima novela no va a ser lo que ha sido todo mi trabajo hasta ahora, que se ha dado en los niveles más bajos de la industria de las publicaciones en Estados Unidos. O sea que estoy redescubriendo toda la parte capitalista, asquerosa de las publicaciones. Pero por lo que veo es una manera de abrir puertas para sostener diálogos con otras personas, para poder hacer un poquito más de dinero que nos permita viajar si es que en algún momento podemos volver a subirnos en un avión. Y la próxima novela, que ya está terminada, es básicamente un poquito más de lo que hice con Zero Saints y lo que hice con Coyote Songs. Obviamente es completamente distinta, pero es una novela sobre ser pobre en un país donde además todo el mundo es racista. Así que es una novela de crimen con elementos de horror. Y no siempre esos elementos de horror son sobrenaturales, en muchos casos son el gobierno que tenemos actualmente y lo que ha ayudado a salir de los pantanos de la sociedad que nos rodea. Así que los mantendré al tanto. Si Dios quiere, se traduce y en algún momento podré visitar Colombia, no a través de la computadora, sino en la vida real. Y Alejandra, ¿qué tiene para decirnos al respecto de algún proyecto? Bueno, pues me gusta la idea esa de que es del negocio y el arte, porque yo también siempre le digo a los alumnos que hay que diferenciar, que uno tiene que escribir así no pueda publicar. La publicación también es parte de la tarea de un escritor, pero no está supeditada una a la otra. No, a mí en el lado del negocio, pues la pandemia me hizo un poco de daño porque una novela que debía salir este año se va a demorar un poco más, tal vez a finales del próximo. Digamos, todo se ha reevaluado y han movido muchas cosas. Pero esa tiene que ver con un tema que tiene que algo con ustedes, con lo que tú estabas diciendo al comienzo sobre el Congreso, y es la visión indígena. Digamos, es la primera vez que yo escribo una novela histórica y me fui a escribir una novela sobre el encuentro de una española y una indígena muisca de la región de donde yo soy, que es Bogotá, en 1605 en Santa Fe, en Bogotá. Y es la relación que ellas dos viven, pero ahí hay toda esa concepción del mundo de la tierra y de como esa otra forma de entender esa realidad que podían ver los indígenas de ese momento, fue como ese intento. Pero también ahora estoy en un proyecto que la pandemia me solucionó. Porque yo tenía un chico que estaba en una situación muy difícil de su vida, que era el personaje que quería escribir, y la pandemia me solucionó porque la sorpresa que todo esto le produce le dan ganas de quedarse vivo y seguir viendo un poco más y empieza a imaginarse montones de cosas de lo que puede ser el futuro. Entonces ha sido interesante porque es una situación tremenda en muchos sentidos, pero al mismo tiempo abre puertas a la literatura en el campo de cómo uno está creando cosas y puede abrir muchas perspectivas.
Bueno, pues yo les agradezco a todos los que nos estuvieron acompañando en este conversatorio, a Alejandra Jaramillo Morales, a Gabino Iglesias, por esta maravillosa charla que tuvimos hoy sobre la nueva normalidad y las nuevas perspectivas que abre para el género negro. Los invitamos a seguir la programación de Medellín Negro. Ya viene nuestra primera mesa de ponentes y muchas gracias por estar con nosotros. Feliz tarde. Bueno, finalmente logramos establecer contacto con el escritor Francisco Alejandro Méndez, quien también está aquí para hablar del tema de la nueva normalidad, la charla que veníamos desarrollando con Gabino y con Alejandra Jaramillo Morales. Francisco, bienvenido al 11º Congreso Internacional de Literatura Medellín Negro. Buenos días, para mí es un honor, es un gusto. Siento profunda admiración por la cultura y por la escritura colombiana, así que para mí es un honor conversar con ustedes y darle inicio a este tan reconocido e importante congreso. Bueno, pues el medio ambiente ya no es un problema que solo le concierne a países como Colombia, cuyas economías dependen en parte de actividades como la minería. Con la pandemia del COVID hemos visto cambios, esta nueva normalidad que ha traído, que se convierten en materia artística para la reflexión desde la literatura negrocriminal. Respecto a Francisco Alejandro Méndez, es periodista y crítico literario y ganador del Premio de Literatura Miguel Ángel Asturias en 2017. Francisco también es doctor en letras por la Universidad Nacional de Costa Rica y posee una especialización en la Universidad de Louisville de Estados Unidos. Y es el creador del comisario Wenceslao Pérez Chanán, protagonista de 6 novelas, entre ellas Saga de Libélulas, por la que se ganó el Premio Miguel Ángel Asturias. Pues, Francisco, bienvenido, como le reitero pues la bienvenida a nuestro congreso, y quisiera comenzar por una pregunta que le hice también a los anteriores invitados, y es sobre si con esta nueva normalidad que ha traído cambios que nos parecían imposibles, como la paralización de las industrias nacionales, de las economías nacionales, la entronización de regímenes más autoritarios, la literatura negra va a girar hacia una literatura de corte más distópico. ¿Qué piensa usted al respecto? Pues es interesante la pregunta porque, bueno, en términos generales, desde hace unos 20 años, sobre todo la literatura negra norteamericana ha planteado cierta literatura distópica, ¿verdad? Como lo hace Pynchon o como lo hace Don DeLillo o Cormac McCarthy. Creo que también en Latinoamérica sí se va a plantear un poco eso, precisamente porque estamos en un momento de un caos, digamos, un caos, voy a decir de esa forma, un caos terrible en el cual a pesar de que hay una nueva normalidad, no sabemos exactamente cuál es ese futuro inmediato, cómo nos vamos a desenvolver. Y como la literatura pues le toma la temperatura a la sociedad, a mí sí me parece como que esta, sobre todo la literatura negra criminal, sí puede volcarse de cierta manera hacia esa distopía, hacia esa forma de entender una sociedad que se va a destruir ecológicamente, económicamente, precisamente porque nunca estuvimos preparados para una situación como esta pandemia. Bueno, pues esta nueva normalidad ha traído de todo tipo de cambios. Es decir, uno de los cambios que vimos es el éxodo de las ciudades al campo, cuando usualmente suele ocurrir lo contrario. Es decir, es la gente del campo la que suele irse del campo y venirse a las ciudades. Esta cuarentena, en el caso, por ejemplo, de Colombia, yo sé, por ejemplo, de casos de gente que se fue masivamente de Medellín, mucha gente,
a vivir al campo porque no soportaban los confinamientos estrictos. Yo me pregunto que si lo mismo habrá pasado en Guatemala, porque yo supongo que este mismo éxodo, estas mismas diásporas, por así decirlo, nuevas que se crearon como consecuencia de los confinamientos estrictos también se vieron en países como Guatemala. Sí, de cierta manera sí hubo una forma, digamos, de replegarse de la ciudad. Guatemala tiene un problema que solo la capital es como macrocefálica, ¿verdad? Solo hay una gran ciudad de 4 o 5 millones de habitantes y todas las demás ciudades, pues de hecho casi no hay muchas ciudades en mi país. Entonces sí ha habido mucha migración hacia la capital y ahora que pasó esto, pues efectivamente mucha gente se ha replegado a sus pueblos precisamente porque ahí incluso todavía no ha llegado el efecto fuerte de la pandemia, pero también migraciones hacia Estados Unidos, y no solo de Centroamérica, no solo de Guatemala, sino por ejemplo Honduras y Salvador. Unos días antes de la pandemia hubo caravanas hacia Estados Unidos y dentro de la pandemia también han habido, por eso pues se han puesto mucho más fuertes las fronteras en México y en Estados Unidos. Precisamente la gente tratando de salir de la ciudad porque pues es una jungla de cemento en la cual la gente estaba como capturada. Y curiosamente, muchos animales se fueron para la ciudad. Uno podía ver ahí algunos gatos salvajes muy cerca. Yo por donde vivo me pasó cerca un tigrillo. Entonces, digamos que había una forma de regresar, ¿verdad? Hacia el campo y por otro lado los animales estaban retomando algo que fue de ellos antes. Yo le pregunto eso porque la novela negra, como sabemos, es una novela que es urbana, es decir, se suele identificar con lo urbano. Y con estos nuevos cambios que ha traído la nueva normalidad, siendo ese uno de los cambios, el éxodo de la ciudad al campo, me pregunto si la novela negra, que ya viene por ese camino en cierta manera, va a empezar a fijarse más en el entorno del campo. Lo digo porque uno mira, por ejemplo, lo que está pasando en México, donde mucha de la gran novelística no está surgiendo en donde uno creería que debería surgir, que es en la metrópolis, en México, Ciudad DF, sino que mucha de esta gran novelística se está haciendo es en el norte, ¿verdad? Debido a todo este problema que tiene el narcotráfico, pero entonces nos hablan de pueblos por allá olvidados en el norte, lejos del Estado. Me pregunto si entonces este desarrollo que viene ya en la novela negra latinoamericana muy fuerte, se va entonces a profundizar con eso. ¿Usted qué piensa? Yo diría que sí, y también sería excelente que se centralizara, porque bueno, digamos, la mayoría de crímenes y sucesos como notas rojas ocurren en las ciudades, pero ahora digamos que hay mucho más desplazamiento y regreso hacia ciudades que están, digamos, menos pobladas y olvidadas. Creo que la novela negra, pues debería, creo yo, de llegar ahí. Yo de hecho he escrito algo relacionado con eso, regresando, por ejemplo, en Guatemala a los templos mayas, a los templos de Tikal, y todo donde se han quedado nada más como un objeto turístico y no como un objeto literario. Entonces yo esperaría que sí, porque al final de cuentas, pues la ciudad que en la novela negra es fundamental y ha sido un personaje determinante para nuestra literatura, pues creo que podría tener otro mapa debido precisamente a esa nueva normalidad. Y lo que mencionabas de México es interesante porque en Tijuana, por ejemplo, en Veracruz y otras ciudades mexicanas que ya no son el Distrito Federal, pues ya se ven escritores y con mucha novela negra, digamos, sobre todo todas esas áreas de la migración y donde han ocurrido estos asesinatos de mujeres, ¿verdad? Como Ciudad Juárez, por ejemplo. Entonces, todo eso creo que va a dar, digamos, una pauta de repente a un cambio de mapa en cuanto a dónde se desarrollan las novelas negras. Y yo pensaría que sí va a ocurrir. O sea que en general vamos a ver un cambio de la novela negra, pienso yo. Pues va a haber una entrada de la distopía un poco, va a haber unos cambios también en cuanto a los espacios novelísticos. Eso todo es muy interesante. Eh, yo me pregunto también sobre otra cosa y es sobre el papel de los medios. De eso también hablamos con Gavino y con Alejandra. Y es que nosotros vemos en los medios hegemónicos o tradicionales que lo que nos dicen respecto a esta sociedad global en la que dicen que nosotros vivimos es muy poco. Es decir,
Uno sabe de lo que pasa en Estados Unidos, vio lo que ha pasado con estas protestas, de pronto cuando en un país estalla una gran crisis, de pronto lo muestran, ¿verdad? Pero no es una cuestión que sea como generalizada. Y, por ejemplo, sobre Latinoamérica ha sido muy poca la información que nos llega a Colombia. De hecho, yo pensaría que es más la que sabemos de Estados Unidos que la de un país como Guatemala. ¿Cómo ha sido ese tratamiento de la cuarentena en Guatemala? Es decir, porque nosotros realmente aquí no sabemos nada. ¿Cómo ha sido? Porque aquí en Colombia hemos tenido violaciones a las libertades civiles, brutalidad policial, todo tipo de vejámenes a nombre de la cuarentena. Sí, nosotros lamentablemente no nos apartamos de eso. Un gobierno nuevo que comenzó precisamente en enero, aparentemente en marzo, prometió ser transparente, pero fue todo lo contrario. Digamos que ha habido mucha censura a la prensa, de hecho han encarcelado a un par de periodistas relacionados precisamente con que ellos han dado información de pandemia o del manejo de la corrupción, que es uno de los temas importantes de lo que ocurre en el país casi que a diario. Digamos que el gobierno empezó a ofrecer estadísticas, pero llegó un momento que ya no dijo nada. Entonces, sí, teníamos toda la información de que China, de que Europa, pero en realidad lo que ocurría en no solo en nuestro país, sino en el área centroamericana era muy difícil, ¿verdad? Precisamente solo por el Internet, ¿verdad? O las redes sociales es que uno podía tener el acceso, porque los periódicos han estado muy limitados, han tenido una crisis en el país, una crisis, por un lado no han tenido una reingeniería, digamos, para migrar hacia lo digital, pero por otro lado también el gobierno se ha encargado de quitar pautas de anuncios y todo, entonces el periodismo ha estado en crisis, entonces digamos que todo lo que viene de las agencias internacionales, el 90% son de agencias occidentales, entonces la información es muy desbalanceada. De hecho, hoy en día el presidente de Guatemala le dio COVID y, todo es un misterio, ¿verdad? Todo no es claro. Entonces, nosotros sí hemos sabido, por ejemplo, de Colombia, de Brasil y algunos países lo que está ocurriendo en términos generales, pero ya el dinamismo de la sociedad, por ejemplo, Guatemala es un país que la mayoría de población es indígena. Tenemos un país en el cual también la pobreza es una de las grandes dificultades del país. Entonces, nunca estuvimos preparados en una situación de salud y de prevención. Entonces, los hospitales, que han muerto muchísimos médicos, han muerto mucho personal paramédico, cualquiera que preguntara a un guatemalteco, ya tenemos amigos, familiares muertos y pareciera como que no está ocurriendo nada, porque incluso ya abrieron los comercios, entonces no hay una buena forma, digamos, de afrontar esto y creo que eso también es un tema ya de discusión en redes sociales, en grupos de Zoom y todo, porque nos hemos dado cuenta que la información ha estado prácticamente vetada. Bueno, pues es que han pasado todo tipo de cosas. Es realmente una nueva normalidad lo que estamos viviendo. Tanto así que yo que he estado últimamente, debido al tema, investigando bastante, pues he encontrado cosas totalmente fuera de lo común, como el hecho de que encontré varios artículos, por ejemplo, que hablaban del aumento de casos paranormales incluso debido a las cuarentenas. Es decir, gente que dice que no se aguanta estar encerrada, que porque tiene un fantasma en la casa. A este nivel de ficción, por así decirlo, ha llegado a convertirse esta nueva normalidad. Y ahí es donde yo le pregunto, usted como escritor, yo me imagino que debe estar muy pendiente de todas las teorías de la conspiración que están circulando, de todo este tipo de material que tarde o temprano se puede convertir en material literario y artístico. ¿Está usted pendiente de este tipo de cosas? Porque me parece Sí, fascinante. sí, por supuesto. Digamos, en mi país es muy curioso porque digamos que la gente es, digamos, tan absurdo. Ahí sí que vamos a recordarnos del realismo mágico de García Márquez, Asturias y compañía, porque digamos la gente dice, bueno, es que la pandemia es comunista, ¿verdad?
no uses, no utilices mascarilla porque es Marxcaría, ¿verdad? No utilices gel porque es de Hegel. De ese tipo de cosas, ¿verdad? Que son memes, pero que empiezan a calar. Yo me acuerdo que hace poco, sobre todo la gente de derecha, decía que no había que vacunarse porque en la vacuna viene un chip, ¿verdad? Y ese chip lo puso Soros y eso va a ser una cuestión terrible. No hay que usar G5 porque nos van a controlar los extraterrestres. Entonces digo yo que todo ese es un material extraordinario para nosotros que solo estamos viendo ahí qué circula en la realidad para tomar ciertos aspectos y luego convertirlos en nuestras novelas. Entonces, yo creo que el material es un material impresionante lo que hay, porque desde cuestiones de ese tipo hasta todo lo que mencionaba, ¿verdad? Las conspiraciones mundiales, que si es vacuna rusa porque es rusa, ¿verdad? Si es porque es de China, es porque... Entonces, incluso, ¿verdad? La cuestión de los animales, de los murciélagos, y aquí incluso querían hacer una campaña para buscar al famoso chupacabras, ¿verdad? Que es aquel objeto mágico que nadie encuentra. Entonces, yo creo que todo ese material sí, 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 al final de cuentas va a ser un insumo importante para luego hablar digamos que ahorita de la pandemia se habla en términos de reacción de brutalidad, pero con el tiempo, como cuando empiece ahorita a bajar un poco las aguas y todo, que ojalá sea así el otro año, esto ya se va a convertir en una referencia literaria. Y creo que muchos de nuestros detectives van a estar prestos precisamente para buscar toda esa pimienta y esa sal que hay alrededor de toda esta tragedia, ¿verdad? Sí, realmente es una tragedia y lo más increíble es que todos la estamos viviendo simultáneamente en todos los países con diferentes formas, pero vivimos las mismas absurdidades, los mismos abusos, ¿verdad? Precisamente yo me pregunto, y esto se lo preguntaba también a Gavino y a Alejandra, y es, ¿qué va a pasar con los escritores latinoamericanos en este nuevo contexto mundial que se está formando? Ahora hablábamos realmente usted mencionaba un contexto internacional en el que cada vez hay unas tensiones más crecientes entre lo que sería Occidente y el llamado bloque euroasiático, compuesto por China y Rusia. Y uno ve que la literatura latinoamericana suele ser muy localista porque los escritores están muy, muy embebidos de su propia realidad. Como estos países viven en una crisis permanente, pues los escritores están totalmente obsesionados con esas crisis. Yo me pregunto si esto va a hacer entonces que de pronto la óptica de la literatura latinoamericana negra se descentre un poquito. Sí, yo creo que es probable. Digamos que esta nueva normalidad tiene la gran ventaja que podemos discutir a través del Internet, en congresos y todo, pero nos falta digamos que yo no podría hacer algo de Colombia si no estuviera ahí, ¿verdad? A pesar de que, por ejemplo, he leído a Fernando Vallejo y conozco Medellín a partir de él, digamos, pero ahí sí que no es lo mismo poder, digamos, transitar, oler, ¿verdad? Un río, estar a la par de un edificio, sentir el smog, el humo negro. Entonces yo creo que eso por un lado hace falta y creo que esta forma, digamos, de comunicarnos de estas maneras, de estar encerrados y uno está leyendo, pero poder leer y escribir, pero también estás con la angustia de que mucha gente se está muriendo. Entonces, esto por un lado limita la creación. En mi caso ha pasado y conversando con otros colegas ocurre porque se te es difícil estar embebido en tu literatura cuando hay vecinos ahí que no tienen ni qué comer o viejitos que no pueden ir a hacer sus compras al supermercado. Entonces ahí sí que creo que no sé si te acuerdas de lo que pasó en Estados Unidos en los 60 con esta literatura non-fiction de Truman Capote, Norman Mailer y todos ellos, que al final era más importante la realidad que la ficción, ¿verdad? Entonces esta literatura comenzó a tomarse mucho más un realismo, ¿verdad? Como tal. Yo creo que eso sí podría ocurrir. Y creo que de alguna otra manera toda esta influencia de los medios, toda esta cuestión de las pandemias, que si nos ponemos a pensar en mucha de esta literatura pasada al cine, como por ejemplo, los zombies, ¿verdad? Los vampiros y todo eso,
como que anunciaban un poco toda esta cuestión del encierro, ¿verdad? Ahora que ya estamos aquí, creo que también esa literatura se va a transformar en una forma de dejar de estar encerrados, ver cómo sobrevivimos y definitivamente creo que la literatura latinoamericana podría extenderse más en términos de que puedes ver exactamente qué está pasando ahorita en Rusia en directo, en el Twitter o lo puedes ver en el Facebook. Entonces, todo eso de alguna otra manera nos va a dar insumos para sacar a nuestros detectives del territorio latinoamericano. Yo creo que eso podría ocurrir con muchos de los escritores de novela negra. Bueno, pues yo estoy de acuerdo. De hecho, yo pienso mucho en la Primera Guerra Fría, la que tuvo Estados Unidos con la Unión Soviética, y eso generó el nacimiento de un nuevo género literario que fue el techno-thriller de la mano de Tom Clancy. Es muy probable que esta nueva crisis genere hasta de pronto una nueva literatura negra, como usted dice. Bueno, y ya por último le quisiera preguntar, ¿tiene usted algún proyecto literario en este momento en ciernes del que nos pueda compartir algo? Sí, claro, precisamente hace 2 semanas salió mi última novela protagonizada por el comisario que se llama Si Dios me quita la vida, una novela corta. Acabo de hacer un contrato con una editorial bastante interesante porque a partir de la cuestión de la pandemia, nosotros ofrecemos ir a dejar la novela a la casa de cada persona y cada persona la pide firmada. Entonces hicimos un convenio con una editorial que a partir de enero, cada 3 meses va a salir una novela del comisario. Yo tengo más o menos 12, 15 novelas listas para ser publicadas, entonces vamos a ofrecer una especie como de club para que la gente vaya pagando y cada 3 meses reciba su novela y yo les daré charlas y conferencias al respecto de eso. En mi país no es la novela negra, somos 3, 4 autores, no es un país digamos, de muchos autores de novela negra, pero soy muy testarudo y creo que generaciones más adelante van a seguir con este tema. También tengo un par de proyectos de libros de crítica que creo que en mi país falta mucho toda esa dialogía con los textos escritos. Entonces, espero que sigo creyendo testarudamente en el libro escrito, en el papel, y yo creo que cuando esto pueda, digamos, las arenas puedan volver a su lugar, pues creo que podamos seguir publicando más libros y mi idea pues es seguir escribiendo y darle un poco de larga vida al comisario. Bueno, pues Francisco, muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta breve charla dedicada a la nueva normalidad desde la literatura negra criminal, nuevas perspectivas. Los invitamos a seguir con la programación de Medellín Negro y la Fiesta del Libro y la Cultura. Ya viene nuestra primera mesa de ponentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias.